tenerla allí porque vamos a leer unos cuantos versículos del capítulo 27 de Hechos. Pero vamos a comenzar esta noche leyendo desde el versículo 22 al 25. Y el título es: pasarás la tempestad en victoria. O sea, pasarás la tormenta en victoria y nada va a impedir que los planes de Dios se cumplan en tu vida. ¿Cuántos están creyendo esto? Amén. Dice en Hechos 27, versículo 22: pero ahora, está hablando el apóstol Pablo, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Padre, gracias por tu palabra y que a través de ella tú nos estés hablando en esta hora. Amén y amén. Tome su asiento. Y estas palabras que acabamos de leer del apóstol Pablo, él está en una situación muy difícil. Está con toda una tripulación de 276 personas. Está viajando a Roma y lo sorprende una terrible y furiosa tempestad. Tan fuerte era la tormenta que dice claramente la palabra de Dios que ya habían perdido toda esperanza de salvarse. O sea que llegaron a una situación límites. Cuando alguien pierde toda esperanza de salir adelante, pierde toda esperanza de lograr sus metas, sus sueños, es como que ha llegado a una situación que ya aparentemente no puede pasar, o sea, no puede salir adelante. Ahora, este viaje lo realiza el apóstol Pablo a Roma para comparecer ante César por causa de que los judíos lo acusaron falsamente y querían matarlo. Por eso Pablo no quiso defenderse de las acusaciones en Jerusalén, sino que apeló a César. Pero mire por qué. Dice en Hechos 25, versículos 2 y 3: y los principales sacerdotes y lo más influyente de los judíos se presentaron ante él contra Pablo, o sea, ante el gobernador Porcio Festo. Se presentaron, dice, los principales sacerdotes, los más influyentes de los judíos. Dice, y le rogaron pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén a Pablo, ¿no? Preparando ellos una celada para matarle en el camino. O sea que los judíos, los principales sacerdotes, querían fingir como que iban a consultar algo con Pablo para que lo trajeran, pero en el camino pensaban matarlo. Pero vemos como Dios guarda a sus hijos de toda trampa del maligno. Ya el Salmo 91 dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Aquí había un plan de muerte para el apóstol Pablo. Querían matarlo. Él había tenido un encuentro con Dios. Él era un judío, pero un día se encontró, dice que una luz resplandeció en el camino mientras él iba a Damasco a poner preso a los que hablaran de Jesús, ¿no? Contra aquellos que realmente eran cristianos, y dice que aún consentían su muerte. Pero un día, mientras iba camino con poderes de los principales sacerdotes para meter preso a aquellos que confesaran a Jesús, dice la palabra que una luz resplandeció del cielo, dice, y todos cayeron de su cabalgadura. Y dice la palabra que
oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, dura cosa es patear a un objeto punzante, te estás autolastimando. Dura cosa es que hagas esto. Entonces es cuando Pablo cuenta ese testimonio, cuenta cómo tuvo un encuentro con Jesús. Él fue cambiado, transformado, pero lo acusaban falsamente. Entonces por eso apeló a César, es enviado a Roma, estuvo 2 años encarcelado y es embarcado junto con otros presos bajo el mando de un centurión llamado Julio. Ahora, quiero decirles algo: antes de que esa tempestad viniera, hubo una palabra que vino a través del siervo de Dios, del apóstol Pablo, donde les advirtió del peligro. Les dijo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. O sea, vino una palabra de prevención. Pero dice la Escritura que el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y aquí tenemos una enseñanza muy importante también. Tenemos que darle más crédito a la palabra de Dios que a lo que opinan los hombres. Porque muchos le dan más crédito a los que dicen que saben, entre comillas, o dan soluciones humanas, dejando de lado lo que Dios dice a través de sus siervos. Noten que los expertos que tenían conocimiento en navegación, tanto el piloto como el patrón de la nave, se equivocaron. Mientras que lo que dijo Pablo proféticamente se cumplió. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Escuchá lo que Dios dice y no te sorprenderá la tormenta. Escuchá lo que Dios te está hablando en esta noche. No consultés con los expertos, consultá con Dios. El centurión Julio no creyó en la palabra que era hablada por su siervo, el siervo de Dios, el apóstol Pablo. Le creyó a los expertos y por eso casi todos pierden la vida, de no ser por la intervención de Dios que hizo que se salvaran milagrosamente. Y vemos entonces que por no seguir el consejo del apóstol Pablo son sorprendidos por una fuerte tempestad. Y hermanos, aquí vemos que dice la palabra que ellos les pareció que ya tenían lo que deseaban y se largaron a navegar en contra de lo que el apóstol Pablo había dicho. Pero dice que vino un viento huracanado llamado Euroclidón y la nave fue arrebatada, y no pudiendo poner proa al viento, dice, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Entonces, este viento huracanado, este Euroclidón, era una tempestad o temporal muy fuerte. Por eso cuando se escucha la voz de Dios y se sigue la voz de Dios, entonces vamos a tener éxito en lo que emprendamos. Hermanos, lo que ellos percibieron fue algo engañoso. Creyeron obtener lo que deseaban y se lanzaron a navegar y fueron combatidos, dice, por una furiosa tempestad. Comenzaron a lijar la nave, o sea, arrojar de la nave todo lo que no era imprescindible para alivianarla. Y aquí vemos que no siempre las mayorías tienen la razón, porque dice que la mayoría acordó zarpar también de ese puerto por si pudiesen arribar a otro puerto y pasar el invierno allí. Pero la mayoría decidió zarpar. Pablo estaba en la minoría, pero era el único que tuvo la palabra de revelación y predijo que iba a venir una furiosa tempestad, que realmente así ocurrió. Hermanos queridos, en este día el Espíritu Santo de Dios está queriendo que nosotros podamos oír la voz de Dios. Cuando oímos la voz de Dios, porque la palabra del Señor dice que el simple pasa y recibe el daño, el avisado ve el mal y se esconde, pero el necio, el simple pasa y recibe el daño. Qué importante es obedecer la palabra del Señor. Yo no sé si estás pasando una gran tempestad en tu vida, quizás en tu familia, quizás en tu economía, yo no sé, pero lo que sí sé es que
que el Señor en esta noche está diciendo: si tú pones mi confianza en mí, si tú oyes mi palabra, si tú haces lo que yo te mando, vas a pasar esa tempestad y esa tormenta en victoria. Tenemos que obedecer la palabra de Dios, y si la obedecemos no nos va a alcanzar la tempestad. Vino una palabra de prevención y no se escuchó, pero ahora viene una palabra de aliento para aquellos que habían perdido toda esperanza de sobrevivir. Les dice en primer lugar Pablo: tengan buen ánimo. Imagínense la nave a merced del viento, entrando a mar abierto. Era arrastrada y no sabían dónde iban a ir. 14 días sin ver ni las estrellas ni el sol, y era una tempestad que cada vez arreciaba más. Pero el Señor le dice a través del apóstol Pablo: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida entre vosotros, sino solamente de la nave. Por eso, cuando se ha perdido toda esperanza, se abre la puerta de una gran victoria. Diga conmigo: cuando se ha perdido toda esperanza, se abre la puerta de una gran victoria. Por eso el Espíritu Santo, en medio de la desesperanza, te está motivando y exhortando a tener buen ánimo. No dejes que el desaliento, la amargura, la situación crítica te hagan decaer y te debilites en la fe, sino que puedas tener una mirada positiva y no negativa de la situación, porque Dios te preservará de todo mal y de todo obrar de las tinieblas. Yo creo que en todo tiempo o nosotros todos hemos pasado por momentos de desánimo, más en este tiempo que nos toca vivir, donde realmente hay una furiosa tempestad que ha venido sobre nuestro país, que ha venido sobre el mundo. Pero el Señor en esta noche nos dice: ten buen ánimo. Mirá el que está a tu lado y decirle: vamos, cambiar la cara de limón agrio y ten buen ánimo. Vamos, ten buen ánimo, porque nuestro enemigo y adversario busca el desalentarte, busca destruir nuestras emociones, hundiéndonos en la depresión y la angustia. Quiere sacarnos del camino del éxito y los sueños grandes que Dios ha puesto en nuestro corazón. Por eso mira más allá de las circunstancias, más allá de la tempestad, y que puedas ver que las promesas de Dios se van a cumplir y se van a realizar en tu vida, pase lo que pase, pase lo que pase, lo que Dios ha determinado. El Señor le dijo: vas a comparecer ante César, pero resulta que le vas a predicar la palabra de Dios allá en Roma, vas a hablar de Jesucristo. Pero se levantó esta tempestad cuando él fue usado por Dios para querer prevenir esa tempestad, pero lo sorprendió porque no obedecía la palabra del hombre de Dios, sino que creyeron los expertos. Pero yo te digo: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Por eso no te desanimes. Sacudir un poquito. No te desanimes. ¿Sabe que el desánimo significa estar descorazonado, carecer de valor y fuerza para seguir adelante? Pero hoy el Señor quiere animarte a seguir adelante, a pesar de la terrible tempestad que se ha levantado contra ti. Pero sin embargo, ten buen ánimo, porque seguramente estás próximo a una gran bendición. Estás próximo a recibir algo grande de parte de Dios. Aleluya, ten buen ánimo. Aleluya. Allí estaban aquellos hombres a merced de la tormenta, a merced del viento, navegando sin saber a dónde iba, y como en una noche oscura por 14 días sin ver nada. Y dice la palabra, en segundo lugar, que Dios habló a través del ángel. Él le dijo a Pablo: porque esta noche, dice Pablo, ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Aleluya, amén, gloria. Diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido
todos los que navegan contigo. Aleluya. Hermanos, no hay por qué temer a quien tan perfectamente nos ama. Su perfecto amor, el perfecto amor que es Dios, elimina todo temor de nuestras vidas. Y yo sé que cuando estás inmerso en esa tormenta, cuando estás inmerso en esa situación crítica, el Señor va a enviar su ángel para alentarte, para fortalecerte, porque le perteneces a Dios. A ver cuánto le pertenecen a Dios, cuánto le servimos a Él. Por eso en medio de la tempestad no temas, porque el propósito de Dios se cumplirá. Aleluya. Y dice la palabra que el Señor le dijo a través del ángel a Pablo: Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, porque estas 276 personas que se habían embarcado, que eran presos, dice que no murieron por causa de que Pablo viajaba en esa nave. Por eso te digo, no solamente tú vas a ser salvo, vas a ser librado y guardado, sino también toda tu familia y todos los que estén contigo serán salvados por tu causa. Dios te ha concedido todos los que navegan contigo en esta vida. Aleluya, por causa tuya. Aleluya, no se perderán. En tercer lugar, dice de esta manera: por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Otra vez dice: tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Estaba en el medio de la tormenta, en una situación crítica, dificilísima, pero allí el apóstol demostró su fe y confianza en el Señor, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha dicho y no hará, habló y no lo ejecutará. Hermanos queridos, yo confío en el Señor, que todo lo que Dios me ha prometido en lo personal, en lo familiar, a nivel de iglesia, todo lo que Dios nos ha prometido, por más que arrecie la tormenta, yo confío en el Señor, que vamos a alcanzar todos nuestros sueños, que vamos a lograr todo lo que nos propongamos, y todo lo que queremos lo vamos a ver hecho realidad, por más que el diablo levante las tormentas del infierno contra nuestras vidas. Vamos a pasar esa tormenta en victoria. Por eso la palabra viene diciendo: confía, yo confío que se hará como el Señor me ha dicho. ¿Cuántos pueden confiar en la palabra del Señor? ¿Cuántos saben que Él no es un vendedor de ilusiones? ¿Cuántos saben que Él no promete como los hombres y luego no cumplen? Pero Dios promete y cumple, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Él es digno de confianza. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Él es digno de confianza. En Hechos 27:33, qué importantes son las palabras de fe y aliento cuando se ha perdido toda esperanza. Qué lindo es cuando alguien viene y te dice: seguí confiando, seguí creyendo, Dios está con vos, no vas a decaer, vas a lograrlo. Es que ya que quiero tirar la toalla, quiero renunciar. No, seguí adelante, porque el Dios de la gloria está contigo. Aleluya. Las palabras de aliento, las palabras de fe es lo que te hace realmente alcanzar lo que Dios tiene para ti. Dice en Hechos 27:33: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en las naves 276. Hermanos, aquí este pasaje empieza cuando comenzó a amanecer. Quiero decirte algo: está llegando un nuevo día para ti. Vamos, diga conmigo: está llegando un nuevo día para mí.
Hay una nueva temporada que voy a comenzar. Hay un nuevo tiempo para mi vida, donde van a renacer las esperanzas. Hermanos, dice, cuando comenzó a amanecer. Yo creo que todo lo que querías perdido, no solo que lo vas a recuperar, sino que grandes cosas a ti vendrán a tu vida y Dios te va a sorprender en este 2023. ¿Cuántos creen que Dios lo va a sorprender? Amén. La promesa del Señor cuando has perdido toda esperanza es que ni aun un cabello de tu cabeza perecerá. Dice que cuando Pablo comenzó a comer, se sintieron alentados. 14 días que ayunaban, que no comían, llevados por el viento, por el mar Adriático. Imagínense ustedes, una noche, siempre de noche, era terrible. Pero hoy Dios quiere que recuperes la esperanza a través de la fe. Aunque estés inmerso en una furiosa tempestad, el Espíritu Santo te abre la puerta de una gran victoria. Te estoy profetizando en esta noche que esa tormenta no va a ser para tu destrucción, que esa tempestad que se ha levantado contra tu vida, el Señor dice que va a ser para la gloria de Dios y que vas a llegar a tu destino, vas a llegar a ver la gloria de Dios. Aleluya, amén. Dice que, miren las tres cosas que le dijo el apóstol a toda esta gente, 276 personas. Imagínense cómo estaban, sin comer, aterrorizados porque no sabían dónde estaban navegando. El mar Adriático, bien, pero mar adentro, en ese mar estaban navegando, no sabían dónde iba, el viento los llevaba. Pero el Señor dijo, en primer lugar, ten buen ánimo. En segundo lugar, no temas. En tercer lugar, confía en el Señor, que será como Él te ha dicho. Cuando Dios te habla en medio de la tormenta, cuando Dios te habla en medio de la crisis, cuando recibís una palabra de Dios y parece que las cosas siguen igual, sin embargo, vos tenés que confiar en el Señor, que Dios cumplirá su propósito en tu vida. Hay un propósito de bendición, hay un propósito de parte de Dios para tu casa, para tu vida, para tu ministerio y para todo lo que tú anhelas y deseas. Y nada va a impedir que lo recibas y que alcances eso. Hermanos queridos, la palabra del Señor dice que naufragaron. Y dice que cuando naufragaron, la nave se rompió. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Miren lo que pasa. Pablo termina de ser salvado. Ya están llegando a tierra. Hay que ir con tablas, hay que ir nadando. En la tierra está cercana. Estaban cercanas a la isla de Malta. Dice que de repente los soldados acordaron, vamos a matar a todos los presos para que ninguno se fugue nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás en parte en tabla, en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Noten esto, cómo el enemigo siempre levanta alguna situación, pero toda situación que el enemigo levante, hermanos queridos, en el nombre del Señor, Dios la va a deshacer. Y después que pasa esto, cuando ya están a salvo, era la isla de Malta donde llegaron. Dice que los naturales de esa isla lo trataron con mucha benignidad, prendieron un fuego, allí lo recibieron. Y dice que el apóstol Pablo tomó también leñas para echar en el fuego, y cuando toma la leña, una víbora, escapando del fuego, se prende en la mano de Pablo, y era una víbora venenosa, mortal. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de la mano de Pablo, dijeron, bueno, este es un homicida, es un asesino que la justicia divina no deja vivir. Y estaban esperando que se hinchase, estaban esperando que cayera muerto en cualquier momento. Pero dice que Pablo agarró y sacudió la víbora en el fuego, y viendo que no le acontecía nada, dijeron, este es un Dios.
no vivas de la opinión de la gente, porque primero dijeron que era un homicida, un asesino, pero resulta que después dijeron, cuando vieron que el veneno no tuvo efecto en su cuerpo, porque la unción, el poder del Espíritu Santo estaba en él, dijeron, es un Dios. Entonces, hacé lo que tenés que hacer y no te guíes por lo que la gente dice, sino guíate por lo que Dios te dice. Y cuando vos escuchás a Dios, entonces no escuchás a la gente. Pero cuando abrís tus oídos a la gente, dejá de escuchar a Dios. Yo quiero escuchar al Señor, porque Él me va a guiar. Ve, aquí de repente un asesino, de repente un Dios. Hermanos queridos, ahora decimos, pero ¿cómo puede ser? Sacudió la víbora en el fuego. Entonces vemos que los planes de Satanás fueron frustrados. No solamente que Dios los guardó otra vez, por Pablo se salvaron todos. Por eso el Señor dice, serás salvo tú y toda tu casa. Dice que el apóstol Pablo lo iban a matar los soldados, pero por salvar entonces a Pablo impidió que se hiciera esta mortandad. Y luego, ¿qué pasó? Dice que en ese lugar había un gobernador, un hombre principal que se llamaba Publio. Y aconteció que el padre de Publio, dice, estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería. Un trastorno inflamatorio del intestino, dice disentería. Y dice, entonces Pablo entró a verle, oró, le puso la mano y lo sanó. Y dice que cuando sucedió esto, todos los otros en la isla que tenían enfermedades venían y eran sanados. Y dice, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Hermanos, vemos aquí como la serpiente antigua, el diablo y Satanás, fue hollado, fue pisoteado, y dice que se desató un gran avivamiento y llegó entonces a Roma a comparecer ante César. Entonces no lo pudo matar la tormenta. Luego los soldados lo intentaron matar. Luego, cuando desciende a tierra, estando ya salvo, una serpiente venenosa lo muerde, se prende de su mano. Pero para la gloria de Dios, hermano, yo no sé, vos decís, yo salgo de una y me meto en otra, pastor, y termino esta y me meto en la otra y no sé cómo voy a hacer. Hermano, así como Dios libró a Pablo, Dios también te va a librar a ti. Y no solamente te va a librar a ti, va a concederte todos los que navegan contigo en esta vida. Por causa tuya, el diablo no puede destruir a tus hijos, no puede destruir tu hogar. El diablo intentó de alguna manera destruir, pero no puede, porque hay un hijo del Dios viviente, hay una hija del Dios viviente. Entonces tu familia está guardada por eso. Ellos quizás lo ignoran, pero por causa tuya el diablo no puede hacer su obra destructora. Por eso seguí confiando en medio de la tormenta. Que pase lo que pase, vas a llegar a tu destino, vas a llegar a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Y termino diciendo esto: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Y dice el versículo 30, estoy en Hechos 28, leí el versículo 16. En el 30 dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Bendito sea el nombre del Señor. Vas a atravesar en victoria la tormenta y vas a alcanzar los propósitos de Dios. Ten buen ánimo, no temas y confía en la palabra de Dios, no en la palabra de los expertos, en la palabra de Dios. Aleluya. Ha estado conmigo el ángel de quien soy y a quien sirvo. Aleluya. Y me ha dicho: no se perderá ni siquiera un cabello de tu cabeza. Todos iban a ser salvados por causa de Pablo, hermanos queridos. Y Dios se glorificó una vez más. Y Dios se va a glorificar una vez más en tu vida, en tu casa y en todo lo que tú tienes. Amén. ¿Cuánto le damos un aplauso al Rey?